Bueno, buenos días muchachos. En los jueves de pintura de Blessing Tattoo Shop no solamente hablamos de dibujo, de arte, sino que también hablamos de tatuajes. Y en esta ocasión tenemos un invitado muy especial, referente en lo que es la fabricación de máquinas de tatuajes aquí en Ecuador. Considero que es un personaje muy importante con su marca de Santa Bobina y con su marca y con su marca Mano Bendita. Bueno, disculparán, Casi. con Mano Bendita, que acompaña a muchos artistas de aquí del Ecuador. Es una marca brutal que la hemos usado, nos ha acompañado, nos apoya y ha apoyado siempre al gremio de tatuajes. Entonces está aquí para seguirnos apoyando, seguir aportando al mundo del tatuaje y seguir dando lo que más puede, todo lo que tiene para nosotros. Entonces, bienvenido, Fabricio. Bueno, hola con todos. Ya el Jason ya más o menos me presentó. Llevo en esto del tatuaje un buen rato. A ver, voy a empezarles a contar un poco de mi historia porque quiero que para que todos tengan el contexto de por qué estoy acá y por qué empezó todo y de dónde nace y el por qué el amor y la pasión que le tengo al tatuaje, ¿no? Entonces, yo conocí el tatuaje de muy pequeño, allá por los 90. Conocí a un tatuador que tal vez algunos lo conocen y si no lo conocen, les invito a que le conozcan. Es un tatuador muy conocido en la ciudad de Baños, se llama Carlos Chávez. Es un tatuador también muy viejo de acá del país. Y él en esa época era mochilero y pasó por un pueblito donde yo vivía con mis abuelos, que es por acá cerca de Quito, Nanegalito. Y a mí me impactó mucho su forma, su personalidad, la forma de ser. Imagínate un muchacho, un niño de 9 años, ver a alguien con pelo largo, tatuado y wow, dije, ¿qué es eso? Sí, más o menos. Entonces esa era la proyección que yo tenía del tatuaje. Así empecé, me hice amigo de él, me enseñó cómo él se tatuaba, porque se tatuaba él no tatuaba todavía a la gente. Me imagino que tatuaba a sus amigos, pero él se tatuaba. Entonces, ¿cómo él se tatuaba? Entonces me acerco, conversando como cualquier niño curioso. Él lo que hacía era amarrar agujas. Él me dijo, tienes que coger las agujas más delgadas que encuentres de tu mamá. Suerte, mi mamá era costurera, entonces era bastante fácil acceder a las agujas. Tenía el insumo principal. Y de ahí me dijo, esta tinta, él mismo me pidió que le dé comprando acá en la ciudad. Le compré, le llevé. Y era tinta china de la marca Pelica. Esta tinta incluso luego la seguimos usando. Ya les voy a enseñar cómo usábamos y cómo acomodábamos y preparábamos la tinta y los materiales en esa época. Pues de ahí él cogió 3 agujas, amarró las 3 agujas, las desinfectó y las quemó con alcohol, sumergió en la tinta y empezó a tatuarse. Él tenía un tribal aquí. Y así fue como yo le reconocí, porque luego 20 años después nos volvimos a ver y él no me reconocía. Que imagínate, yo era un niño, él tenía unos 20 años en esa época y luego fue muy grande. O sea, me decía, ¿quién eres vos? Entonces yo le dije, yo soy el niño que te preguntaba cuánto te tatuabas aquí. Y tenías puesto escorpión. Y él me dice, sí, soy yo. De ahí yo me quedo con eso. Me hizo 3 puntitos aquí y quedó. Entonces yo me quedé con esa gana, ¿no? Pasó, llegué al colegio. En esa época oíamos mucho metal pesado, heavy metal. Nos empezamos a meter por esa línea y empezamos a tener revistas donde veíamos a nuestros héroes tatuados, con pelos largos, y decíamos, wow, ¿cómo hacen eso? Entonces un amigo me dice un día, loco, me quiero tatuar. Y nos fuimos a un estudio muy conocido aquí en la ciudad. Que a ver, parte de todo esto también de contarles mi historia es irles contando un poco de la historia del tatuaje acá en el Ecuador, como yo lo viví. Porque les estoy contando esto desde ya por los años 90, por el 94, más o menos 95, ya nos nace esta nota, esta gana de empezar a querernos tatuar. Y habían muy pocos lugares, habían de hecho solamente 2 lugares aquí en la ciudad que eran muy conocidos en ese momento, que era el House of Steel, que es de Mauricio Naranjo, que muchos le deben de conocer, y había otro local que se llamaba Art Tattoo. No había ningún otro más, que quedaba en la Juan León Mera por ahí, no recuerdo bien exactamente, pero quedaba por ahí. Entonces nos vamos donde el Mauricio Naranjo a decirle que nos haga el tatuaje. 2 guambras de 14 años, 15 años, a quererse tatuar. El Mauricio nos quedó viendo, ¿qué se quieren tatuar? Esto de aquí, ¿cuánto cuesta? 50,000 sucres, no nos alcanza, nos vamos. Pues a ver, contexto, mi colación era 1,000 sucres, 500,000 sucres, y el tatuaje valía 50,000. Entonces, ni yo ni mi amigo íbamos a alcanzar ese tatuaje. Entonces yo le digo, loco, yo sé cómo se tatúa. Y él me dice, ¿cómo se tatúa? Le digo, ves, fácil, agarras agujas, las amarras, tinta y empiezas a picar. Dice, ¿será? Pues sí, sí ha de ser. Entonces me acuerdo que era la portada de un disco que nos gustaba mucho en ese momento, de un grupo que se llamaba Sacred Rage, y era una calavera con un cráneo, con un casco y una máscara militar. Entonces nos llamaba mucho la atención. Y mi pana me dice, dale, tatúame esto. Y ahora, ¿cómo dibujo? No sabía dibujar. No te puedo decir yo que era el niño prodigio que todo el mundo ahora oigo muchos tatuadores que yo tatúo desde la panza de mi mamá y yo dibujo desde la panza de mi mamá y por eso soy tatuador. No, era un niño que sí me gustaba dibujar como todos, aprendí a calcar en la televisión con un amigo donde yo no tenía
VHS, mi amigo, sí, grababa los partidos, los supercampeones, me acuerdo, y pausábamos la imagen y él aprendió a calcar encima de la tele y así calcábamos y nos pasábamos los dibujos y todos calcábamos o poníamos el dibujo en la ventana. Eso era lo que sabía yo de dibujo. No sabía nada más. Entonces, le digo a mi pana, ¿sabes qué? Veamos, sacamos una copia del dibujo, de la portada, y lo único que se me ocurrió era, como estudié en un colegio técnico y tenía utensilios de dibujo, tenía masking, cinta enmascarar, pegarle con masking el dibujo. Y sobre el papel empezar a insertar la tinta a través para llegar a la piel. Ese fue mi primer tatuaje, como yo lo hice. A mi amigo encima le pegué el dibujo, encima el papel, empecé a pasar, eso quedó. Ya se pueden imaginar cómo quedó, era una de las travesuras más grandes que pude haber hecho, pero lo recuerdo como si fuera ayer. Porque eso me enseñó y me motivó a seguir, porque luego vi el tatuaje y me gustó. Y de ahí es como de donde a mí me gustó el tatuaje. ¿Cómo nos veíamos? Éramos los parias, éramos los raros, éramos los malos del barrio, ¿me entiendes? Éramos así, no éramos los chicos bonitos que se ven, los cool con el tatuaje. No, éramos los, este man está tatuado hasta un lado. Eso. Entonces me gustó eso que nos daba el tatuaje. Esa rebeldía que nos daba el tatuaje. Esa libertad que nos daba el tatuaje. Entonces, poco a poco empecé a conocer gente que se tatuaba más, porque el tatuaje empieza a hacer comunidad, y conocí a un amigo que tenía una máquina de tatuar, y ahí es donde vi, como les comento, yo estoy en un colegio técnico, y vi la máquina y me pareció muy fácil hacerla. Él tenía un motor con una cuchara, un lápiz y un adaptador. Eso era todo. Entonces, yo podía hacer eso mucho mejor, porque tenía un poquito más de conocimiento. Entonces hicimos el motor, le puse matriz epóxica, puse una llave Allen, puse un tubo, a ese tubo le adapté el lápiz Rotring, y el lápiz Rotring tenía una puntita que podías desarmar, que era metálica, y podías desinfectar. Bueno, muchas gracias. Gracias por venir. Eso sí. Ya, entonces era fácil de mover y de cambiar las cosas, porque a estos amigos les vi que utilizaban una sola aguja. Entonces, chévere. ¿Qué aguja es? Las famosas agujas de pelo. Entonces, era fácil adaptar una sola aguja al gancho de la máquina, al adaptador que tenía, limpiar. Entonces, pude hacer esa adaptación, ese cambio de la máquina que yo vi. Y por medio de eso empecé a hacer mis propias máquinas, y algunos amiguitos en el colegio que estaban interesados en esto de tatuaje, ellos me conseguían las piezas y yo les armaba máquinas y ahí cambalachábamos algún cassette, alguna cosa, porque así era antes. Y empecé en eso de la construcción de máquinas sin quererlo. O sea, empecé a construir pequeños prototipos de máquinas caseras para venderlas o para compartir o para yo mismo tatuar a mis amigos. Entonces empecé a tener un poco más de información. Conocí a otro tatuador aquí en Quito. Había un local de música en el centro de Quito que se llamaba Punk Metal, y ahí había un tatuador que se llamaba Mortis. Es un muy buen amigo mío, ahora él trabaja en Europa. Y él, en cambio, me enseñó el siguiente paso, el siguiente descubrimiento en esto, que era cómo hacer el stencil. Ya teníamos la máquina, ya sabíamos que podíamos utilizar una aguja. Ahora era cómo paso los dibujos a la piel. No sabía. Entonces, un día me acerco con este pan y le digo, loco, oye, quiero tatuar y estoy haciendo esto. Fresco, chavo, me dice, yo te enseño, tráeme media. Entonces, tocaba darle media botella de licor para que él me enseñe cómo funcionaban las cosas. Y entre trago y trago me cogió y me compartió su método. Él cogía papel araña o papel calco o papel cometa y hacías el dibujo con esfero de azul. Con esfero, tenía que ser azul porque cualquier otro esfero no sacaba, tenía que ser un esfero de azul. Hacías la línea, calcabas el dibujo que tenías de las revistas de las ideas tatú. Entonces cogíamos con Speed Stick, un desodorante. Entonces ahí el descubrimiento de cómo hacer el transfer. Entonces él me decía, pones este Speed Stick, haces esto, pegas y te queda. Brother, ese mismo rato me fui y me hice, no me acuerdo qué tatuaje era que me hice. Creo que era este que tengo uno que tengo por acá que me hice con una plantilla así. O sea, porque ya sabía cómo hacer plantillas, entonces voy a hacer el diseño y me voy a tatuar. Porque otros tatuajes que me había hecho antes era dibujándome con esfero y repasándome encima. Entonces pasa el tiempo, pasan los años y con esta poca información empezamos a tatuar. Y esta historia es, ahí voy conociendo ya 3 personajes del tatuaje moderno, del tatuaje ahora acá en el Ecuador. Igual vamos a hablar un poco del tatuaje tradicional de Estados Unidos. Empezar por aquí para que veamos de dónde nace toda la industria que tenemos ahora, que nuestro tatuaje aquí en el Ecuador es muy joven.
es muy, muy joven. Me considero yo que soy de la segunda camada de tatuadores de aquí del país. La primera es de estos colegas de los que les estoy hablando, porque no hay más información de tatuadores mucho más antiguos. El tatuaje acá en Quito llega aproximadamente como tienda de tatuajes, había una de una chica que se llamaba Marisol que quedaba por el Canal 4, pero estamos hablando del 80 y tantos. Había otra persona más que tatuaba en las Torres del Magro, que era una marido y mujer que eran chinos. La señora hacía tatuaje cosmético y el marido sé que hacía tatuaje ilustrativo. Entonces, pero de ahí no tenemos más información. De ahí, aquí en Quito, por lo menos, empieza el Mauricio Naranjo por el 93, con el House of Steel. Luego estaba el Mortis, que también era por los mismos años. El Paquito Andrade, que él más o menos yo le conocí por el 98, más o menos 97, cuando ya tenía el tatuquito, pero él empezó a tatuar por el centro de Quito con un señor que vendía piercings en la subida de la Marín. ¿Quién más? Los hermanos Jerez. Les conozco a los hermanos Jerez en uno de estos paseos, así en la calle Amazonas, en el Boulevard del Amazonas, que antes era muy transcurrido, y en los 90 era todo, el Amazonas era todo para nosotros. Entonces un día pasando, buscando tinta, buscando dónde conseguir productos para el tatuaje, con un amigo, nos enteramos de un local de tatuajes que quedaba abajo del Hotel Alameda, algo así era. Y ese local de tatuajes, ahí había un tatuador que le decían Perro Muerto, que es el famoso Cristian Brito de la Arteria Tatú. Y tatuaba ahí también el Roberto Guevara, que algunos sí le conocen a Roberto Guevara. Ahora él tatúa clandestinamente, dice él. Les cacho a ellos el mismo día y caminando me encuentro un loco, así un montón de gente, y encuentro un loco tatuando parado en la calle. O sea, sí, encuentro un man teniendo una revista, el otro tatuándole y la gente alrededor. Totalmente. Estamos hablando del 97, 98. Y me llama la atención mucho un tatuaje que tiene Cristian Jerez aquí, que es un ovni verde, que es como un extraterrestre que está haciendo un símbolo con las manos. Y me llamó mucho la atención y por eso yo lo reconocí a él. A todos siempre les pude reconocer por los tatuajes. Y hasta ahora creo que a todos nos pasa, no nos reconocemos por las caras. A nuestros clientes muchos así. Tengo muchos clientes en el salón. ¿Qué fue, loco? Yo así, hola. Me dice, vos me tatuaste. Ya, recuerdo que te hice la conversación, todo lo que hicimos. Entonces lo mismo me pasaba con estas personas porque no sabía quiénes eran. Luego en el paso del tiempo les voy conociendo y digo, yo te conocí a vos en tal lado. Y yo siempre les he dicho a ellos cómo les fui conociendo. Entonces en esa época le conozco, él estaba tatuando y a una cuadra de donde yo vivía, ellos mismos hacían tatuajes. En un lugar donde alquilaban Cosmos, así, había que se hacen tatuajes, pero en un segundo piso. Pero como eran los mal llevados del barrio, no nos acercábamos mucho, pero no nos permitían acercarnos. Era más eso. Bueno, entonces así más o menos va transcurriendo mi historia en los 90. Para los 2000, pues ya tengo 18 años y ya me llama tanto el tatuaje porque a los 17 años tuve algunas revistas y vi una tienda de tatuajes, me acuerdo clarito, le decían en una entrevista a un tatuador y atrás se veía la tienda, el shop grandote, con cuadros, con muchas camisas y todo, y eso me dejó así como que, wow, algún momento quiero tener algo así. Entonces ahí creo que ese punto fue donde yo decidí que mi vida iba a ser el tatuaje y me iba a dedicar de lleno al tatuaje. Pero entonces ahí vi que tenías que ser aprendiz, en las revistas entendí que tenías que ser aprendiz, que tenías que acercarte a una tienda y tener este aprendizaje formal. Entonces para el 2000 ya pasó un tiempo, yo salgo de casa y empiezo a buscar, a quererme generar mi propio medio. Entonces llego a este Art Tattoo que les mencioné hace un rato porque decía se solicita aprendiz. Entonces en ese se solicita aprendiz, yo voy y le digo, dale, loco, ¿qué se necesita para ser aprendiz? Entonces me pusieron algunas condiciones. Necesitamos que tengas un equipo de tatuaje profesional. El equipo de tatuaje profesional se va a quedar en estas instalaciones. Tú no vas a poder tatuar durante un año fuera de las instalaciones ni aquí. Solo vas a practicar lo que nosotros te digamos. Entonces, todo bien. O sea, para empezar ya tenía una traba con el equipo profesional, pero yo tenía máquinas hechizas. Entonces, dije, bueno, veo cómo resuelvo lo del equipo. Entonces les pregunto a ellos, bueno, ¿y cómo es? ¿Cómo funciona? Entonces me dicen, tienes que venir, entras a las 9 de la mañana, sales a las 7 de la noche. Entonces, dale, ¿cuánto me vas a pagar? ¿O qué voy a recibir? ¿Qué beneficio recibo yo? Aparte porque me dijo, tienes que hacer esto, tienes que hacer el SEO. Sí, entonces me dijo, solamente vas a recibir el aprendizaje y te tienes que costear todo. Como yo estaba en una situación en la que no me podía costear nada, necesitaba, no un trabajo, créeme que si en ese momento me hubieran dicho, nosotros te vamos a dar el transporte, la movilización y el almuerzo,
Yo me quedaba ahí. Yo era su esclavo. No importa. Y ahí me hubiera quedado gustoso la vida. Pero como no era así, entonces no pude ser aprendiz en ese momento. Y creo que el sueño se me derrumbó ahí, un rato. Entonces dije, no, yo creo que el tatuaje no es para mí ahora y va. Entonces tenía que sobrevivir. En un lapso de vida yo empiezo a trabajar en muchas otras cosas, en cosas de mi profesión. Soy mecánico. Entonces empiezo a trabajar en todo, menos en nada relacionado al tatuaje y seguía tatuando esporádicamente a mis amigos. Siempre tenía mi equipo de tatuar, entonces en alguna borrachera, "Oye, ¿estás a sí, ven, dale. O sea, pasé tatuando siquiera unos 8 años gratis, en pro de aprender. Era solamente eso. O por ahí que alguien te decía, loco, te invito a comer. Dale, vamos, bienvenido a una comida, te tatúo. Porque era así, teníamos que aprender de alguna forma. Y para el 2005 más o menos, que es donde nace mi gran sueño, que es el Warrior Tattoo, me contacta un amigo de artesano y me invita a tatuar en Tillogallo en su local. Entonces él me dice, loco, ¿sigues tatuando? Le digo, sí. Entonces él me dice, ve, me dice, siempre me piden tatuajes, venga que tatúes acá. Entonces le digo, ¿será? Le digo, ya, yo te caigo. Y un día le caigo. Entonces yo seguía con mis máquinas artesanales, mis máquinas de hechizas. Entonces él me dice, oye, pero te tienes que comprar un equipo diferente, porque la gente, o sea, ya estás en un local, ya estás vendiendo tatuajes, que es lo que hacemos todos, entonces ya tienes que ser un poquito más profesional y tienes que verte de una manera profesional, ya no vas a hacer tatuajes artesanales. Entonces él me dice, tengo el dato de un man que vende máquinas profesionales. Va, dame el dato, le contacté. Era el Cristian Jerez que yo le conocí haciendo tatuajes en la calle. Era él. Él era el que nos vendía los insumos en ese momento. O sea, todo esto les cuento para que vayan más o menos conectando a la historia de cómo es y cómo ha funcionado acá. Entonces ahí yo le conozco al mal, le vuelvo a ver, le digo, loco, yo te vi, eres tal, y sí, hicimos amistad en ese momento, conectamos, me vendió mi primer equipo de tatuaje, mi primera máquina de bobinas. Entonces con este equipo pues ya pude empezar a trabajar, pude empezar a hacer algunas cosas, pero no tenía mucha información, no sabía cómo se tatúa profesionalmente, ¿sí? Porque no tuve la educación, entonces yo tatuaba como entendía. A ver, me ponía guantes, desinfectaba lo que podía desinfectar y me ponía a tatuar. Entonces en esto mi destreza nunca fue tan mala, por así decirlo. Siempre pude hacer los tatuajes, por lo menos que se parezcan al dibujo. Entonces un amigo de nosotros que le conoce el Ale, es el Freddy Vadillo, vivía al frente de donde yo trabajaba. Y él pasa un día por el local y me dice, y había visto mis trabajos en un amigo que le estaba tatuando. Entonces él le invita a mi amigo, le dice, oye, dile al man que vaya, pero yo no estaba. Entonces voy un día al estudio de él que quedaba en el recreo y me dice, ve, y me dice, ¿qué más? Entonces empezamos a conversar, él me dice, de una, siéntate ocioso, porque la palabra de él era decirnos ociosos a todos, siéntate ocioso. Y, y me dice, te voy a tatuar. Así de la nada. Para eso ya le conocí a él y yo le coticé un tatuaje por el 2002. Entonces iba a tener un tatuaje de este man, dije, del putas. Igual, era mi primer tatuaje profesional en mí. Antes de eso no me pude tatuar con nadie. Porque decía, ¿para qué les voy a pagar a estos manes si yo mismo me puedo tatuar? Y yo mismo me tatuaba, o sea, tenía por ahí mis tatuajes caneros que era muy bacanos, por ahí todavía conservo algunos de la época. Entonces le conozco a él y él me empieza a enseñar cómo se hace un tatuaje profesional verdaderamente. Porque él había tenido ya escuela de Mauricio Naranjo. Y el Mauricio Naranjo, a su vez, en su búsqueda de conocimiento, he conversado mucho con él se va a Colombia, porque él también empieza a tatuar con las mismas ganas de que le vea a su primo que viene de Canadá con unos tatuajes hermosos, y él dice, loco, yo quiero hacer eso. Entonces el primo le guía, el primo le trae unas máquinas al Mauro, y luego él se empieza a ir a Colombia, y en Colombia él consigue un maestro que le empieza a enseñar cómo funciona el tatuaje y empieza él, el Mauricio empieza a educar a otros tatuadores. Le educó a la Oveja, le educó al Freddy, al Puedman, al Fernando, a sus hermanos, a su hijo, y a partir de eso también han salido otros, Marlon, ha salido el Cristian, creo que tú también pasaste por ahí. Hubo mucha gente que a la vez salieron de ahí, se fueron extendiendo los tatuadores. Entonces por eso les decía, el Mauro es la primera camada, considero yo que estoy en la segunda camada porque empezamos en los 2000 ya, donde ya estaba el Freddy, el Oveja, donde ellos ya estaban también en el juego.
Y el Freddy me enseña cómo se arma una mesa de trabajo, cómo se enfunda todo, cómo se limpia, se desinfecta. Entonces yo tenía un amiguito, le dije, loco, cierra el estudio, vamos a desinfectar todo, estamos tratando de muy chiquero. Sí, porque era así, porque no conocíamos, no teníamos esa facilidad que hay ahora. Ahora vos te pones bioseguridad y tac, te sale. Entonces, toda esta historia que yo les cuento es para poder entender cómo yo empecé mi camino y cómo esta necesidad de cosas, porque luego ya en el tatuaje profesional, con las revistas empecé a tener más información, siempre me he considerado que soy medio ladilloso para buscar información y leer las revistas a mí me sirvió mucho. O sea, ya me dedico a esto, entonces yo cada semana me iba a la Plaza del Teatro, tenía un kiosquito donde le compraba todas las revistas que les llegaban. Entonces, desde el dinero que yo ganaba, invertía en autoeducarme comprándome revistas. Y leía y así aprendí muchas cosas de perforaciones, aprendí muchas cosas de bioseguridad, aprendí muchas cosas del tatuaje, sobre los pigmentos, sobre las agujas, sobre cómo hacer, por ejemplo, nosotros queríamos hacer agujas más gruesas. Como les comenté, amarraba, hice un grip un poquito más grueso, amarraba las agujas y les pegaba con brujita. Alguien alguna vez me dijo, después otro panda me dijo, amárrales con teflón. Se amarran mejor. Y sí, se amarran mejor, no se soltaban. El Freddy me enseñó a soldar bien las agujas, porque el Cristian cuando me vendió el kit, le digo, ¿cómo se hacen las agujas? Entonces me enseñó a hacer soldadura básica. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Entonces, el Freddy me enseñó mucho cómo soldar agujas Magnum, hacer varias agrupaciones, me enseñó un par trucos para apretar más las agujas, para que te queden más finas. Y gracias a eso empecé a desarrollar algunas cosas. Empecé a hacer unos jigs para soldadura. En el taller íbamos y con brocas muy pequeñas hacíamos varios huecos en Duralón y teníamos para soldar. Entonces hice por ahí unos jigs igual donde ponías la varilla y podías sujetarlas para que se te haga más fácil, porque casi todo el mundo soldaba a mano. De esto más o menos hasta el 2008, 2009, donde ya empieza a llegar la aguja soldada, la varilla soldada, y eso fue un boom y nos revolucionó a todos, y eso nos ahorró mucho trabajo, porque nosotros los días lunes generalmente nos dedicábamos a preparar material para la semana, por ejemplo. Soldábamos las agujas, y el no tener todo este tipo de cosas es que a mí también me ayudó para empezar a desarrollar las otras cosas. Investigar más sobre las máquinas, aprender a calibrar las máquinas, las herramientas de trabajo. Por ejemplo, en el 2008, 2009 más o menos, un muy buen amigo mío, Byron Ceballos, que ahora trabaja en el School of Beige, él trabajaba con el Freddy ya, pero él se empezó a tatuar con Santiago Díaz en el Diablo Loco y él me presentó al Santi y ahí me di cuenta que yo estaba tatuando con las máquinas al revés, porque el Santi revisó mis máquinas, ya para eso tenía algunas máquinas, y con las máquinas que yo hacía líneas, estaba haciendo color. Y con las máquinas que debía hacer color, estaba haciendo líneas, estaba haciendo todo al revés. Porque no tenía ese conocimiento y no tenía esa información. Entonces, parte de toda esta charla también es de eso, que aprendamos a conocer y a distinguir nuestras herramientas de trabajo y así podamos nosotros también darles un mantenimiento preventivo y entender eso, que nuestras herramientas de trabajo son la extensión de nuestra mano, nada más. Entonces, siempre tenemos que entender eso. O sea, si nosotros tenemos que cuidarnos físicamente, tenemos que cuidarnos mentalmente para poder hacer nuestro trabajo, también tenemos que tener un cuidado preventivo sobre nuestras máquinas, sobre nuestros equipos de trabajo. Entonces ahí fui entendiendo eso y me empecé a meter en la calibración de las máquinas, de ahí poco a poco fui investigando, ahí me puse a armar máquinas, a soldar máquinas, poco a poco. Luego el Santi me guió mucho en eso, en la construcción, me dio muchos tips de construcción, porque él también construía máquinas. Entonces, de ahí es de donde nace todo esto. El desarrollo de productos fue lo mismo, la necesidad. Estamos hablando, entre el 2010 y el 2015 hubo un boom aquí de cosas, pero todo era muy caro, era demasiado costoso. Traerte un botter de tatuajes, traerte a ver, hasta el 2010, 12 más o menos, todavía tatuábamos con vaselina y utilizábamos muchos, bueno, ya no utilizábamos Speed Stick, en varios lugares sí, nosotros ya utilizábamos Dettol, que es un producto es un desinfectante que se utiliza para limpiar la zona para tatuar, pero pega muy bien, es un desinfectante gringo que es chéverísimo y le ponías en un spray y es hermoso, y huele rico. Sí, entonces le poníamos Dettol, entonces ya había una barrera, ya quitamos ya en bioseguridad avanzamos un paso.
porque ya no utilizábamos la barra de desodorante. Que bueno, nosotros por un amigo lo que hacíamos era como coger con un poquito con una paleta, raspábamos un poquito de Speed Stick, porque pasaba que el Speed Stick cogía uno, otro, y no te das cuenta que antes de eso estás rasurando y estás cortando tejido, ya hay contaminación cruzada, y sí contaminábamos así. Pero entonces íbamos tomando en cuenta estos pequeños detalles de bioseguridad para no tener problemas en el tatuaje, para no tener contagios ni nada de eso. Porque sí hubieron algunos casos por el 2008, 2010 que fueron un poquito aislados, que hubieron contaminaciones, por ahí unas infecciones medias severas. Y fue también parte de del proceso de todos, ¿no? Que sí hubo un poco de gente, sobre todo por acá, por la zona de la Mariscal, había mucha gente que hacía las cosas un poco mal, medio insalubre, y eso contagió a muchas gentes y hubo un poco de problemas por ahí. Entonces, pensando en eso, tratábamos de hacer las cosas bien, porque siempre ya nosotros éramos profesionales y teníamos que hacer las cosas de otra manera. Entonces empieza a llegar y ya sale el Stencil Stop y todo eso, todas las marcas que ustedes también conocen, pero acá al país era muy difícil traer, y si traías un butter que en Estados Unidos te costaba $15, acá te terminaba costando 35, $40, y hasta ahora creo que sigue siendo así. Desde que produzco mis propios insumos, no sé cuánto cuestan los de afuera porque ya no los compro. Entonces, era muy costoso porque, a ver, pasa lo mismo con las cremas para cicatrizar. Nosotros en ese momento les mandábamos siempre Bepantol, que era una de las mejores porque tenía un componente que se llama Dexpantenol, que es lo que hace regenerar el tejido del Bepantol. Pero cambiaron la fórmula y esa fórmula se volvió estrictamente para pañalitis. Entonces quitaron el Dexpantenol, porque en Europa lo movieron, porque en Europa todavía tienes Bepantol Tatú y Bepantol normal. Y el Bepantol Tatú es la fórmula original. Entonces, mercado, simple y llanamente, poder subir más el costo. Entonces esa ya nos llegaba acá, y pasa que si vos mandas Bepantol a alguien y ese alguien no sabe cómo poner, se pone un montón, eso se sobrehidrata, se hace un pegote, tu tatuaje se va a salir porque por supuración se va a expulsar el pigmento y va a pasar un montón de cosas. Entonces por eso también yo desarrollé los productos y desarrollamos el bálsamo que es para cicatrizar a partir de ahí. Esa es como que la historia, una breve historia de cómo fue y cómo ha sido mi paso, y es mi paso por el tatuaje. Entonces, a partir del 2018, la marca ya empezó a despuntar de mano bendita. Antes de eso, obviamente, pasé muchos años sacándome canas, haciendo pruebas, prueba, error, para saber lo que estoy buscando. Y de ahí para acá, pues vemos lo que nosotros estamos tratando de hacer. Ahora yo veo muchas caras nuevas, veo muchos jóvenes que están tatuando. Con la historia que yo les cuento, en el 98 más o menos, habían tatuadores profesionales en la ciudad. Ya estaba el Edo Olivares acá en el Tribal Tattoo. Habían 1, 2, 3, 4, 5 tatuadores en toda la ciudad, tatuadores profesionales. 6, 7 con el Vico y con otros panas más que estaban, unos de la Marín y otros en el sur, solo en Quito. A ver, yo lo que les cuento es de acá de Quito. He tratado de ir investigando, estoy ahora hablando con el Héctor, con el Cedillo, y él me dio unas pautas del tatuaje de Cuenca igual, y con unos panas de Guayaquil, que igual es muy joven el tatuaje acá en el Ecuador. Entonces, ¿por qué les cuento todo esto? Porque ustedes vienen, a la larga, vienen a ser, todos somos hijos del mismo tatuador, sí. Porque el Mauricio le enseñó al Freddy, el Freddy me enseñó a mí, y yo le enseñé a alguien más. Entonces, si hacemos un árbol genealógico, todos vamos a terminar en los mismos lugares. Entonces, si tú aprendiste de alguien que aprendió de ese alguien, así es un árbol genealógico. Entonces, el tatuaje es muy pequeño todavía acá en el Ecuador. Es muy joven, es muy nuevo, apenas tengo una cronología de 30, 35 años de historia del tatuaje acá, para que tengamos un entendimiento de cómo funciona esto. Entonces, nosotros tenemos que tratar de hacer las cosas de mejor forma. El tatuaje colombiano también es similar, tampoco es que sea muy, muy nuevo, pero ahora nos lleva por lo menos unos 15 a 20 años de distancia en relación de técnica, en relación de comunidad, en relación de muchas cosas. El tatuaje siempre ha sido hermético, siempre ha sido muy cerrado. El tatuaje, y sobre todo el tatuaje tradicional. Ahora les voy a compartir un poco del tatuaje tradicional americano, cómo ha sido, cómo es la historia del tatuaje tradicional americano,
cómo se fundamenta allá. Igual allá tenías que pagar derecho de piso en muchas cosas. Por ejemplo, con respecto a las máquinas, igual nadie te enseñaba, pero te las vendían. O sea, te venden tu equipo y nadie te enseña nada. Entonces, ese tipo de cosas es las que nosotros tenemos que aprender a superar ahora y aprender a compartir. Por ejemplo, en mi historia yo no pude, me hubiera gustado que alguien me enseñe a mí, y es lo que estábamos conversando hace un rato con el Jason. Hubiera sido justo que alguien nos diga, loco, esto tienes que hacer así. Yo he tenido algunos aprendices y siempre por ahí hay historias con ellos que me odiaban porque les hacía algo. Yo antes les veía dibujar y yo tenía un marcador rojo. Iba con el marcador rojo y le decía, esto está mal y esto está mal. Repite. Entonces él solo me alzaba a ver y en sus ojos veía lágrimas y ganas de pegarme. Pero ahora él me dice, ¿sabes qué? Gracias por hacer eso, porque se dio cuenta que algo que yo entendía. A mí me tocó aprender y yo aprendí mucho por repetición, por rehacer, por hacer. Y es algo que vamos a hacer ahora. Les voy a mostrar, les voy a pasar al rato, les voy a pasar un libro para que ustedes puedan tener. Son 200 hojas de Flash viejo, duro y puro. Es Flash de 1870 a 1950. Entonces es un libro que nos va a enriquecer y nos va a ayudar mucho, por lo menos con el tatuaje tradicional. Y de ahí vamos a entender mucho la raíz. Siempre mi discurso es conozcamos la raíz para poder disfrutar del fruto. Porque si nosotros no conocemos nuestras raíces, no conocemos de dónde venimos, de dónde empezó todo, cómo se mueve esta nota, es muy difícil que podamos conectar luego después. O sea, porque sí tenemos que entender, porque sí vamos a poder tener nuestras bases sólidas. Siempre les digo, estudien, investiguen, averigüen. En nuestros bolsillos tenemos la Biblioteca de Alejandría. O sea, tienes todo ahí, no te hace falta nada. Y tienes toda la información ahí. Toda la información que yo he sacado a través del tiempo es de Internet. Y también conversando, compartiendo. Entonces saco algo y empiezo a conversar con alguien y concluyo. Y es eso, es ir estudiando. Entonces, de ahí es de donde nace nuestro discurso sobre el tatuaje tradicional, que vamos a empezar a hablar con. ¿Me puedes poner, por favor, las diapositivas? Que más o menos les voy a ir a empezar a contar de cómo es todo esto del tatuaje comercial, como sería, porque si nos ponemos a hablar del tatuaje como tribal y la historia del tatuaje, la cultura del tatuaje es milenaria, obviamente, y es en base a las tribus. Lo esencial de conocer la raíz es poder entender nuestra herramienta y los fundamentos y cómo funciona nuestro trabajo, para así poder entender lo que les venía diciendo hace un rato, cómo nosotros podemos desarrollar y darle al tatuaje siempre algo. O sea, algo que siempre les voy a decir y espero que se les grabe a todos. Lo chévere del tatuaje es compartir y es dejar algo. O sea, alguna vez uno de mis hijos me preguntó, ¿qué quieres vos con el tatuaje? O sea, al final del día, ¿por qué tatúas o para qué? Entonces, solamente es poder compartir y dejar un granito de arena y que el tatuaje ecuatoriano siga avanzando. Somos muy buenos en comparación de que la necesidad que hemos pasado nos ha ayudado a desarrollar muchas cosas, muchos estilos. Todos los colegas que conozco son muy buenos en su trabajo, han podido desarrollar estilos diferentes, cosas nuevas, y es muy chévere. Es muy chévere ver ese crecimiento de todos. Entonces, sé que esto va a ser grande. Y con la ayuda de todos, pues con este tipo de espacios pudiendo compartir, va a ser mucho más grande. Verán, antes de este man, ¿cómo llega el tatuaje a la sociedad general? O sea, hay la historia del Capitán Cook, que algunos se deben de conocer, que viajó a las Polinesias y vio a estos manes, a estos manes de las tribus tatuados así. Entonces el man le llamó la atención, ¿cómo carajo hacen esto? Entonces se dio cuenta que se insertaban tinta por medio de huesos, por medio de espinas, y utilizaban carbón con agua y aceites para introducir el pigmento, para hacer pigmento y poderse tatuar. Entonces este man del Capitán Cook, que estamos hablando de 1770 y algo por ahí en esos viajes que hacen estos manes, estos ingleses, es como llega más o menos el tatuaje a Inglaterra, porque se va llevando a unos indígenas, así de sus expediciones como mostradores, y él mismo se tatúa. Entonces así empieza a entrar el tatuaje en la sociedad.
Y pasan muchos años porque este man, estamos hablando de Martin Hildebrand, que es de 1844. Él es creo que es irlandés, y viaja a Estados Unidos. Y él se instala en el Bowery, en Nueva York. Y él es la primera persona que abre una tienda, un tattoo shop, como tal, como lo que nosotros hacemos. Nosotros hacemos y vendemos tatuajes. O sea, no somos, o sea, sí somos tatuadores por convicción y hacemos muchas cosas así. Tengo amigos que hacen tatuajes místicos, sanadores, curadores y un poco de... Ahora hacen hasta Feng Shui y tantas cosas con el tatuaje. Que bueno, está bien, es la forma de vender de cada uno. Pero es eso, nosotros empezamos a hablar del tatuaje como lo que es, como un producto, porque estamos dando un producto y brindando un servicio. Y Martin Hildebrand, que es conocido como el viejo Martin, es el primero que abre un tattoo shop como tal. ¿Cómo hace él el tatuaje en esa época? Como les mencioné al principio, a mis comienzos, a mano, handpoke, insertando tinta. Él lo que hacía era tatuajes marineros, tatuajes como pueden ver en la fotografía, los tatuajes que él tiene. Él venía de las guerras civiles que se estaban dando en Estados Unidos. Entonces, eran muchos tatuajes, mucha iconografía sobre el águila, sobre barcos, sobre cosas militares, ¿no? Emblemas, escudos, que era también de lo que venía, se venía dando en Inglaterra, que era el tatuaje militar. Siempre fue, el tatuaje se empezó a meter por ahí, por este Capitán Cook que les digo, que el man instauró toda esa nota, porque como eran marineros, entonces el símbolo de fortaleza de un marinero es siempre tatuarse y hacerse cosas que el resto no hace. Imagínate vivir años en el mar sin pisar tierra, te hace fuerte en todo sentido. Llegamos a este personaje que él es la segunda, él sí ya es como la segunda camada de tatuaje, de tiendas de tatuaje igual en el Waverly, que es Samuel O'Reilly. Estamos hablando de 1860, 70, empieza a tatuar este personaje. Lo que hace es darse cuenta que es muy lento hacer el tatuaje de forma manual, de handpoke. Entonces él empieza a investigar y a ver cómo agilitar el proceso del tatuaje, porque me imagino que debe de haber tenido ya más clientela, debe de haber tenido más movimiento, debe de haber visto que esto se tiene que ser un poco más rápido. Dale clic ahí en la ¿cómo es? Sí. Entonces él desarrolla la primera patente de máquina de tatuar en 1891. Entonces él en su eterno aprendizaje también empieza a investigar y él es el que desarrolla la máquina, porque en ese momento la humanidad estaba pasando por una época de invenciones de que todo el mundo hacía y construía, y en esto sale Thomas Alva Edison, que hizo 1 millón de patentes de 1 millón de cosas, muchas cosas que no servían para nada y muchas cosas que sirven hasta ahora. Y entre una de ellas, Edison hace un firmador eléctrico, que era para replicar firmas para los abogados. Eso era algo que querían hacer. Entonces Samuel O'Reilly ve este dispositivo y lo modifica. Y es lo mismo que hemos hecho todos a lo largo del tiempo, ir modificando las herramientas, ir modificando las cosas y dándoles nuestra utilidad, llevándoles a nuestro punto. Ya, ahí tenemos las primeras pruebas y las primeras máquinas. Esta máquina de acá que les digo que es el bolígrafo de Edison, que está en la parte izquierda, que es como la máquina, que es como una máquina totalmente larga. La modificación que hace Samuel O'Reilly es la de la derecha, donde él pone ese mecanismo para que empuje, como que empuje la aguja. Y estos de acá son obturadores de Bonwell. Estos de aquí son herramientas dentales. Esas también fueron utilizadas como herramientas de tatuaje en su momento, antes de que exista y son desarrolladas igual por O'Reilly. En sus investigaciones es donde él llega a todas estas conclusiones y él patenta pues la que está ahí, la que se basa en el bolígrafo. Porque esta ahí empieza a generar un movimiento de rotación. La máquina tiene un funcionamiento, siempre me han preguntado cómo funcionan las bobinas de ahí, si están paradas y no se ve. Es un movimiento de rotación, se magnetizan como los motores, entonces empieza a rotar un eje y ese eje tiene un pequeño excéntrico que empieza a mover la aguja, que es tal cual las máquinas rotativas que nosotros tenemos ahora, que son como estas máquinas que tienen un eje rotativo. Entonces ese mecanismo hacía esto, mover un eje
con una excéntrica y hacer que la aguja se mueva. Entonces, hacer este movimiento. ¿Sí? Entonces, así es como empezaron las primeras patentes. Pásale, porfa. Ya. Y a la par, aparece este personaje también, pero en el otro lado del mundo. Este man es Sutherland McDonald, que es uno de los pioneros del tatuaje, de hecho es el pionero del tatuaje en Inglaterra. Que si ustedes se ponen a investigar un poquito, Inglaterra es un mundo aparte con el tatuaje. Es también una de las mecas del tatuaje y donde el tatuaje está en otro nivel. O sea, metas en investigar cosas de tatuadores ingleses, así como los tatuadores rusos también, que son una locura y eso es otra nota. En Inglaterra hay muy, muy buenos referentes y hay una historia del tatuaje muy rica. ¿Qué es lo que hace Sutherland McDonald con respecto al tatuaje y nos compete a todos? Es que él inventa la palabra tatuador. Él hace las primeras tarjetas de presentación y él se pone en las páginas amarillas de esa época de la guía en las páginas amarillas pone su publicidad que él hace tatuajes. Ahí empiezan a salir otros personajes, Owen Jensen, empiezan a salir Milton Seix y empiezan a salir otros constructores que también eran tatuadores. Todos ellos eran tatuadores. Todos ellos eran tatuadores y empiezan a hacer modelos nuevos. ¿Por qué les muestro todo esto? Para que cuando ustedes vean las máquinas de tatuar se den cuenta que los constructores lo único que hacemos es... Yo personalmente considero eso. Siempre les hago un tributo a ellos, a los que vinieron atrás. Tengo 1 o 2 modelos que los he hecho por mi propia cuenta o a veces he tenido algunos amigos, generalmente siempre me dicen, oye, quiero que me hagas una máquina que tenga mi letra, que tenga mi inicial o cualquier cosa, o un pana me mandó a hacer con un rayo y unas cosas así bien bacanas. Yo las hago así, o sea, las construyo de la manera en la que ustedes quieran, puedo customizar cualquier tipo de máquinas, pero a mí siempre me gustó mucho porque cuando con el Santi me contó un poco de historia de estos manes, así, me di cuenta que tenía que rendirles tributo a ellos, o sea, porque ellos son los que marcaron el camino, entonces, y las cosas fueron tan bien hechas y tan bien pensadas que no hay que pensarles tanto y no hay que modificarles así, no hay que estarle buscando la quinta pata al gato. Toda la historia y todo lo que les acabo de mencionar sucedió entre 1900 y 1960, 1950, donde se dio el boom y todo eso del tatuaje tradicional, donde no hubieron muchas modificaciones, donde el tatuaje tradicional pasó 50 años más o menos como en este nivel, o sea, de que todos hacían lo mismo, replicaban, sacaban cierta información. Ahí es donde en el librito vamos a ver los dibujos que ellos hacían eran muy básicos, por eso hay panas que no les gusta el tradicional y me han dicho, chucha, o sea, ser tradicional es dibujar feo. Oh, no, no es dibujar feo. Es dibujar ahí yo me di cuenta, es con la escasa información que tienes, la interpretación de lo que vos ves. Porque ahora es fácil con un iPad coger una imagen y redibujar encima y te va a salir bonito. Entonces, parte del ejercicio que vamos a hacer es, yo les voy a pasar el libro y vamos a reinterpretar 2 flashes, pero ustedes. O sea, quiero que cojan y se basen en la idea y reinterpreten el diseño. O le aumenten algo, le quiten algo, no sé. Vamos a hacer un ejercicio así para que nos demos cuenta de eso. Pero, entonces, como que fue muy lineal y se mantuvo así. Entonces, esa fue una época aparte de que la Segunda Guerra Mundial no dejó evolucionar, no dejó avanzar, pero en la Segunda Guerra Mundial apareció este personaje. Norman Collins, él era un marino, y él estuvo en esta nota de Pearl Harbor. Sí. Entonces él estuvo en esa guerra con Japón, porque él estaba por Hawái y todo eso. Él entonces ya tenía sus bases de tatuaje, pero llega a Japón y empieza a ver los tatuajes de Japón. Y se queda omnibulado por todo lo que ve. Entonces chuta dice, wow. Y empieza a ver esa información. Y conoce por ahí un par de tatuadores y bueno, y él se va por lo de la guerra, bueno, regresa a Hawái. Y ahí, por cosas del destino, en uno de esos viajes se conoce con un tatuador, con el maestro de Orihide, que es uno de los... Y Orihide, bueno, Gasuo, no sé cómo se llama, ya no consta como Orihide, pero Orihide es uno de los grandes oris del tatuaje japonés. Y gracias a él también el tatuaje tradicional americano evolucionó un montón por la información que se dieron. ¿Qué es lo que hace? Se empiezan a pasar cartas, se empiezan a enviar cartas, se hacen así funcionaba antes y se dan información. Y llega un momento donde los dos se conocen. Entonces, el orimono, el tatuaje tradicional japonés, solo utilizaba 3 tonos, 3 colores.
Por eso es muy purista y siempre van a ver ustedes cuando vean un tatuaje tradicional japonés, es negro, vermellón, o tiene un nombre el rojo que no me acuerdo. ¿Te acuerdas del nombre? Vos eres medio... Ese es el vermillón que le dicen, que es como anaranjado. Pero bueno, eran solo estos dos colores, el rojo y a veces que hacían café porque mezclaban este vermellón con negro y el sumi, que es degradado. O es tinta nara, de hecho, el sumi es tinta nara. En Japón hay un pueblo que se llama Nara y hay minas de grafito, de lo que está hecho en los lápices. Entonces de ahí hacen esta tinta que se llama tinta Nara y esta tinta es la mejor tinta para hacer tatuaje tradicional japonés. Ahí les dejé el dato. Entonces, a los que les interese hacer eso, es el color vermellón y el color y tinta Nara y ya, y negro. Y ahí tienes todo. Entonces, exacto. El Orihide le lleva al Sailor Jerry, les lleva mucha información de libros, les lleva ilustraciones, les lleva litografías, les lleva toda la información de lo que tenían ahí en Japón. Porque si ustedes se ponen a ver en tatuajes, en libros o en iconografía japonesa, es muy, muy, muy extensa. Y de hecho de ahí es donde nace más o menos la forma de dibujar. La forma, a ver, los manga de Hokusai tiene un libro que se llama Manga, que es la recopilación de todos sus estudios a lo largo de sus 70, 80 años de vida, recopilación de información, y lo venden en el libro que se llama Manga. Hokusai, para quienes no conozcan, pero sí le van a distinguir, ¿han visto la gran ola de Okinawa, creo que se llama algo así? Kanagawa. La gran ola es una pintura muy, 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 muy conocida. Es el pintor de esto. Si se meten a investigarle a él, van a encontrar oro. Y van a encontrar tesoritos ahí. Se van a dar cuenta que el tatuaje japonés sale de ahí. Todo eso. Entonces, él le da esta información a Sailor Jerry. Y Sailor Jerry le da máquinas y le da pigmentos. Entonces hacen este intercambio cultural de cosas y de herramientas. Y así es como el tatuaje tradicional americano evoluciona y se da un giro de 90 grados y empieza a verse un poco más japonés el tatuaje tradicional americano. Por eso muchos van a empezar a ver. En la iconografía que yo les voy a pasar ahora no se ve mucha Hanya, no se ve mucha iconografía japonesa, se ve mucho barco, se ve mucha pin-up, se ve mucha golondrina. Se ven muchas cosas así, pero no se ven cosas japonesas porque no llegaba, o sea, esa información estaba ahí. Por ahí alguien vio, pero veían máscaras nada más, pero no es como más concreto como lo que ya empieza a hacer Sailor Jerry. Si ustedes tienen acceso a los libros o a la información, o ahora en Pinterest encuentras, buscas Sailor Jerry, te sale. Como es un poco más japonés del tatuaje tradicional. Entonces es gracias a esa información que conectaron. Entonces, de ahí para acá, el Sailor Jerry, el Ed Hardy, que todos debemos de haber visto diseños de Ed Hardy también, el Mike Malone, que son los aprendices de él, evolucionan el tatuaje tradicional. Entonces, en los años 60 se da ese gran salto, primero en información con respecto a la parte ilustrativa, a la parte del dibujo, del diseño. Pero algo mucho más importante y algo más que tenemos que agradecer a Sailor Jerry es que, ¿se acuerdan de la paleta de colores? Que habían 5 colores. Él extendió. Él sacó naranja, él sacó el lavanda, él sacó el blanco. Y con eso creció la paleta de colores. Y habían 16 colores. Hasta cuando yo empecé a tatuar, me acuerdo que me compré de Mickey Sharp la gama completa, que eran 16 tonos Y después de 2 años empecé a ver cuando ya vino Intense y trajo 50 colores, no, 25 colores. Wow, después 50. Ahora creo que hay empresas que hacen 200 tonos. ¿Para qué tantos? No sé, pero los hacen. hay quienes los usan. Pero él empieza en sus investigaciones, empieza a hacer eso. Otra cosa más importante que él hizo en la modificación de las máquinas, porque él empieza a modificar las máquinas. ¿Se dan cuenta en la parte de abajo? La máquina tiene pegada el tubo. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasaba? Que te vendían la máquina, permíteme, la máquina te la vendían así, con la aguja puesta. Entonces no podías desinfectar, no podías sacar el tubo y esterilizar hasta 1960. Entonces el Sailor Jerry
hace esta invención en el vice grip que les llamamos prensa para el grip, y hace tubo descartable, o sea, no tubo descartable, sino que se pueda sacar y la aguja se pueda remover y se pueda cambiar y se haga cambio único. Él es uno de los pioneros en fomentar el uso de bioseguridad en el tatuaje. Gracias a él es que el tatuaje moderno evolucionó un poco, porque no se utilizaban agujas descartables, por ejemplo, y para esa época sí había como mucha contaminación y había ciertas enfermedades, ¿no? Eso, y él empieza a fomentar el uso de autoclave también para la esterilización de los grips, sobre todo, que es algo que debería de ser muy importante ahora en todos los que tenemos un estudio de tatuajes, el tener un autoclave, porque siempre se necesita esterilizar. Vamos a hablar al rato, vamos a hablar de estas maquinitas que son muy cómodas, muy versátiles, muy chéveres, pero a veces no es por todos, pero sí se convierte en un foco de infección porque no lo esterilizan o no se preocupan de que esto tiene que ser esterilizado. Entonces, si es necesario eso, la mejor forma y la forma adecuada es una esterilización en autoclave. Los esterilizadores esos de rayos UV, los esterilizadores de lucecitas, no funcionan. Los hornos calientes, no funcionan. Necesitas, para que exista una verdadera desinfección, el autoclave es el único medio en el que por medio de presión, temperatura y vapor vamos a matar a las bacterias. Y ya eso es todo. O sea, no tienes que buscar la quinta pata al gato. Ya la buscó él. Y él nos dio la respuesta. Entonces, ¿para qué más? Porque los algunos me dicen, alguna vez estábamos hablando, en la época del COVID se puso mucho de moda la desinfección de rayos UV. Esa desinfección de rayos UV sirve solamente en materiales acrílicos de grado médico y en materiales de vidrio, porque el rayo UV tiene que traspasar el elemento y cuando traspasa la luz hay una desinfección. Entonces es efectivo solo en eso, pero no, por ejemplo, en cristales oscuros. Si vos metes una superficie metálica, el rayo UV va a reflectar. Entonces, al no traspasar el rayo UV, no hay desinfección. No sirve de nada. ¿Sí? Entonces, ese es el por qué nos sirven estos hornitos de peluquería, les digo yo. Porque ahí es donde más he visto. Y desinfectan y te dicen que te desinfectan las tijeras, así luego terminas con hongos y un poco de cosas. Sí, y pasa mucho en las chicas que se van, por ejemplo, las chicas que se van a hacerse los manicures y todo eso, madre mía, qué miedo. Yo veo ahí la señora que le sacó el uñero acá y con la misma corta uñas va a sacarte, no, y ahí algunas medio te pasan un trapito con alcohol. Pero eso. Entonces de ahí empieza a evolucionar todo esto y tenemos ese cambio, ¿no? Y él también hace muchas investigaciones en la parte constructiva, en la parte de la geometría de las máquinas, en la parte de lo que nosotros nos compete como constructores, en las geometrías, en ver distintos modelos frames para que tengan distintos golpes, para que generen distintos trabajos. Ya que la desventaja de las máquinas de tatuar de bobina, por así decir, una desventaja, que ahora se van a dar cuenta que no, porque ya más de uno he visto que trabaja con 2 o 3 maquinitas de estas en la mesa de trabajo. Entonces era una de las cosas que decían, no, es que esta máquina me ahorra el ponerme 7 máquinas ahí. Que sí, a veces yo veía máquinas también, adefeciosos eran. 7 máquinas armadas así, y 2 no usaban o 3 no usaban. Ah, sí, de todo ahí en la viña del Señor. Sí, sí, sí. Ya con 3 máquinas lo logras. Con 3 máquinas bien calibradas y 3 máquinas puestas ahí, ya haces un excelente trabajo. Entonces, esa es la única desventaja, por así decirlo, que cada máquina va a hacer un trabajo diferente. Las máquinas están calibradas ya sea para líneas de 1 a 9 RL, que es como yo las calibro, de 5 a 15, de 9 a 18, y de ahí tengo para empacar color agrupaciones pequeñas, que son agujas de 7 RM, hasta 11 o 13 y de 11 hasta 25. Y ya si me pides y me dices, ¿sabes qué? Quiero una máquina para hacer blackout con agujas de 39, de 49, es otro trabajo. Es una geometría un poco más larga y más pesada. Entonces se van como modificando y se van catalogando así. Y lo mismo sus versiones de sombras, igual, agujas grandes, agujas pequeñas. Es como se hacía, es como se tenía que tener antes el seteo de las máquinas. Entonces tengo que tener, si hoy voy a hacer un fine line, necesito una máquina para estas. Y si
voy a hacer un tatuaje tal, voy a sacar una o esta, línea, sombra, color. Esa era una de las desventajas. Y ahí es donde aparecieron estas máquinas y empezaron a aparecer estas rotativas que empezaron a salir más o menos por 1950, donde la revolución industrial comprimió un motor en estos. Ya empezaron a hacer, entonces empezaron a salir los tocadiscos, las cosas portátiles, las máquinas de coser, ya cosas más compactas, más manuales, con motores más pequeños, porque se empezó a industrializar y empezaron a hacer motores ya rotativos muy pequeños, muy compactos, porque solamente hacían motores grandes para la industria nada más. Entonces ahí empezó a salir este tipo de máquinas tipo rotativas en los años 70, 80. El Hawk Spalding sacaron unas máquinas que se llaman Revolution, que hasta ahora hay por ahí. Yo vi algunas máquinas así. Eso. De ahí para acá, igual, lo mismo. Va a salir un poquito. Entonces, bueno, esa es la última patente que fue en 1979 de una máquina de tatuar. De ahí para adelante ya no hay patentes, ya nadie se ha preocupado. Antes era como que yo hago esta máquina, yo voy a patentar porque es mía, es mi información, es mi conocimiento. Esa fue la última que se hizo, que fue este personaje, Carol Nightgale, que fue el último que hizo una patente de máquina de tatuar. De ahí para acá, pásale, está el Paul Roger. Ya. El Paul Roger es uno de los últimos constructores de la vieja escuela. Él fue uno de los últimos que hizo las máquinas a la vieja usanza. El taller de él era un contenedor, era esto. Esto era el taller de él. Era un taller muy pequeño, muy cómodo. He visto fotografías del taller de él por dentro. Era un banco de trabajo, tenía un taladro de pedestal, muchas limas, un yunque y se acabó. Y con eso hacía máquinas muy maravillosas. Que hasta ahora he podido ver unas dos de cerca, unas dos máquinas que ha construido él, que ya son de colección nada más. Y de él aprendieron estos otros dos personajes que van a estar más adelante, que tal vez algunos de ustedes sí les deben de haber oído. Ábrele ahí para ver quién está. Ese es el chart de Paul Roger. Ese es como, por ejemplo, de ahí sacamos, es de esta máquina. Mire, ¿sí? Este es el chasis de Paul Roger. Si quieren, pásense para que la vean. Esa maquinita es como... Los chasis tienen nombre. Generalmente tienen números. Pero, por ejemplo, ese chasis es de Paul Rogers. O sea, él lo hizo. Sí, esos nombres les pones solamente... Por ejemplo, Bulldog son de los de Sailor Jerry. Sailor Jerry puso al modelo B, que es de Chas Wagner, que es el lateral, el de la barrita recta. Ya, ese modelo era el modelo B. Porque Chas Wagner tenía solo A y B, ¿ya? Entonces es conocido como, pero el Sailor le hizo una pequeña modificación, una pequeña curvatura y le llamaron Bulldog. Hay algunos, sí, es que, a ver, el Sailor, como es el Adams y Ferry hace un modelo Bulldog de un single coil, de una sola bobina, que hace con Aaron Kane, que hace con el Dan Cubin, perdón, ahora, que son los constructores modernos de los que les voy a mencionar ahorita. Entonces, él logra enseñar a estos constructores de acá, a ellos, a Setsi Ferry y Aaron Kane. Estos son constructores modernos, ellos son constructores de esta época, desde los 90 vienen haciendo máquinas de tatuar. Ellos también hicieron las máquinas, evolucionaron. Miren, ahí está el modelo Paul Rogers, de hecho, del Setsi Ferry. Ellos evolucionaron las fuentes de poder también. Estos dos personajes trabajaron con esta marca, con Acon. Antes las fuentes de poder era solamente un regulador de energía que no hacía nada más que subir y bajar el voltaje. Porque, en los años 80 les empezaron a poner condensadores a las máquinas. Porque antes venía en la fuente de poder, venía el condensador, el capacitor. O sea, era una adaptación ahí media loca porque eran unos capacitores grandes. Pero como vuelvo y repito, la revolución industrial nos ha ayudado mucho. Entonces cada vez van compactando las cosas. En los años 90 empezaron a hacer condensadores chiquitos. Ahora hay unos condensadores que son, mi hijo que es electrónico me sabe mostrar, y son la punta del lápiz, es un condensador. ¿Y cómo conecto eso aquí?
Entonces, ese tipo de cosas hicieron que, las máquinas dejen de ser muy pesadas y muy bruscas y tengan un sonido muy fuerte. Por ejemplo, no generen una chispa, que es una chispa azul, y eso hace que se coma la lata, que se come el fleje, el tornillo de contacto. Hasta antes de eso, lo que se hacía en los flejes se ponía una punta de plata y el tornillo de contacto tenía que ser de plata, porque al ser un buen conductor de electricidad no carcomía el fleje, ¿sí? Entonces, en los años 80 se pudo poner el capacitor y eso le hizo avanzar. Pero estos locos empezaron a darse cuenta que la fuente era muy importante y empezaron para poder setear y para poder hacer que esto funcione de una manera adecuada y que en estas máquinas se ve. Ellos empezaron a poner medidores de hercios y medidores, aquí está, por ejemplo, estas máquinas, aquí está. Si ustedes se dan cuenta, en esta pantalla te dice 6 volts y abajo te dice 0,99 Hz. Se pasan y le ven. ¿Qué son los Hz? Los Hz es la cantidad de golpes que va a dar que genera o la cantidad de oscilaciones que genera el motor. Entonces, ellos empezaron a instaurar unas calibraciones bastante chéveres. Te dicen que una máquina de líneas tiene que dar entre 150 a entre 135 a 150 Hz, una de líneas finas. Luego te dicen que una de línea media te puede dar entre 125 y 135 Hz. Una de relleno entre 120 y 130. Y una de sombras puede estar entre los 100 y 120, incluso menos, dependiendo del trabajo que quieras hacer. Entonces, ¿cómo logras hacer eso? Logras con las camadas que tienes en la bobina, con la cantidad de vueltas que le das al núcleo, a la bobina, con la cantidad de alambre que le pones, con el tipo de fleje que le pones. Sí, en los flejes tienen ciertas propiedades que lo que hacen es que te mantengan la oscilación, pero te den también dureza en el golpe, te den más fuerza o te den más velocidad, dependiendo del espesor del fleje. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas son las que estos manes hacen que evolucionen. ¡Uy, ese man! ¡Oh, ese man! Qué güey, hombre. Que vean. Bueno, sí, ¿Qué es lo importante? sí, eso tienen que entender siempre. Las herramientas van a ser, y las herramientas son parte de sus manos, extensión de sus manos, para que ustedes puedan hacer. Una pregunta. Dime. Yo tengo una máquina Pen, una Browns, pero, o sea, al principio estaba todo bien y creo que no sé qué le hice no sé si, o sea, El giro ya no da, claro, porque son de estas que son como estas que se giran los strokes. ajá. Ya, entonces sí, pasa eso. El momento de armar tal vez no te diste cuenta, ahí es algo que y a mí me ha pasado, cuando desarmé mi primera máquina, la que le compré al Jerez, así mismo, voy a calibrar mis máquinas, cogí, desarmé, mierda, ¿qué hice? No pude, le armaba y se me quedaba pegada. Pasaba esto. Eso pasa cuando no está con una arandela con un aislante. Entonces está haciendo contacto directamente a la máquina y ¡pum! Se queda pegado. Ahora, pues ya hace 20 años de atrás, yo no sabía qué carajo le estaba pasando a la máquina, casi yo. Sí. Igual un momento, por ejemplo, las agujas, los cartuchos de línea, es como que no sale completo, o sea, sale un poquito y ya no quiere salir más la punta de la aguja. Entonces no sé qué hice. Ya, eso te digo. Entonces, en el momento en que tú le desarmas, pues, tomas fotos. O sea, yo siempre les recomiendo ahora, tenemos todos un celular, tómale fotos, desármale, tómale fotos a esto, para que le vuelvas a armar otra vez. A veces pasa que sí, desarmamos de una, yo me acuerdo y no me acuerdo. Entonces, tal vez el momento de desarmarle, le moviste algo. Entonces se te desconfiguró. Estas máquinas tienen como un plato. Si te diste cuenta, por adentro, llegaste hasta el motor. Me acuerdo. No creo que le hice. Ya, es que cuando tú haces esto en las máquinas, desarmas todo el chasis, sacas el chasis, sacas las piezas, estas máquinas ahora que tienen el stroke regulable, que a mi criterio sí no les recomiendo mucho que usen esas máquinas. Porque
al tener muchos mecanismos que se muevan, sí, sí va a pasar eso. Alguien me mostró una máquina ahorita que me dijo que estaba como de que no se le ajusta y eso. Pasa mucho eso, hay estas variantes. Estas de cuerpo sólido funcionan mejor porque tienen una sola medida. Hay una marca, hay algunas marcas ahora que te permiten entrar al motor y te permiten hacer esto, que tienen como un stroke regulable, te dan con una llavecita, vos aflojas y le mueves para acá y te señala. Si le mueves acá, 3,5. Si le mueves acá, 4,2. Si le mueves acá, 5 milímetros. Entonces, eso es chévere. Hay unas que te permiten hacer eso, que es como un balancín, que esto hace que se mueva y se mueva el excéntrico, nada más. Pero de ahí, si tú no le cachas mucho, y esas máquinas, en cambio, como tienen un juego arriba, por eso te digo, tienen dos platos y tienen el excéntrico, por ejemplo, estas máquinas tienen un hueco en el centro, esta máquina tiene un hueco a un lado y el motor no está como en el centro, sino está como acá, en esas máquinas que tienen el stroke regular. Entonces, si el momento de volver a ajustar o algo está por ahí. Pero nada, ahora ya tienes una máquina con maña, ya sabes que en el 4 es del 2 y así. Entonces, te pasa, sí, ya es una máquina con maña, ya es tu máquina y ya solo vos sabes cómo funciona, por un lado, para que no le vuelvas a desarmar, porque si lo vuelves a desarmar puede volver a pasar algo. Entonces es eso, y sí, el stroke se te está moviendo con las agujas de líneas. Entonces el stroke te está quedando muy atrás, es como si fuera de 2 milímetros. Por eso no te sale mucho la aguja. Y si son agujas que las tienes probadas y que ya sabes que funcionan y que son de cierta, allá, a eso iba. Entonces ahí va la marca de la aguja. Ahí en cambio es el tipo de aguja. Porque hay agujas que sí son de muy baja calidad que te dan ciertos peros. Entonces ahí, entonces no es falla de tu máquina, sino falla de tu aguja. Entonces ese es el problema real. Porque ahora prueba el mismo cartucho con otra máquina, tal vez de alguien, y te vas a dar cuenta que te da el mismo problema. Es por las membranas, a veces las membranas o son muy duras, otras membranas son muy suaves o tienen ligas, hay un poco de peros. El giro ya no da, claro, porque son de estas que son como estas que se giran los strokes. Ajá. Ya, entonces sí, pasa eso. El momento de armar tal vez no te diste cuenta, ahí es algo que y a mí me ha pasado, cuando desarmé mi primera máquina, la que le compré al Jerez, así mismo voy a calibrar mis máquinas, cogí, desarmé, mierda, ¿qué hice? No pude, le armaba y se me quedaba pegada. Pasaba esto. Eso pasa cuando no está con una arandela con un aislante. Entonces está haciendo contacto directamente a la máquina y ¡pum! Se queda pegado. Ahora, pues ya hace 20 años de atrás, yo no sabía qué carajo le estaba pasando a la máquina, casi yo. Sí. Hay momentos, por ejemplo, las agujas, los cartuchos de línea, es como que no sale completo, o sea, sale un poquito y ya no quiere salir más la aguja. Entonces no sé qué hice. Ya, eso te digo. Entonces, en el momento en que tú le desarmas, pues, tomas fotos. O sea, yo siempre les recomiendo ahora, tenemos todos un celular, tómale fotos, desármale, tómale fotos a esto, para que le vuelvas a armar otra vez. A veces pasa que sí, desarmamos de una y yo me acuerdo y no me acuerdo. Entonces, tal vez el momento de desarmarle, le moviste algo. Entonces se te desconfiguró. Estas máquinas tienen como un plato. Si te diste cuenta, por adentro, llegaste hasta el motor. Me acuerdo. No creo que Ya, es que cuando tú haces esto en las máquinas, desarmas todo el chasis, sacas el chasis, sacas las piezas, estas máquinas ahora que tienen el stroke regulable, que a mi criterio sí no les recomiendo mucho que usen esas máquinas. Porque al tener muchos mecanismos que se muevan, sí, sí va a pasar eso. Alguien me mostró una máquina ahorita que me dijo que estaba como de que no se le ajusta y eso. Pasa mucho eso, hay estas variantes. Estas de cuerpo sólido funcionan mejor porque tienen una sola medida. Hay una marca, hay algunas marcas ahora que te permiten entrar al motor y te permiten hacer esto, que tienen como un stroke regulable, te dan con una llavecita, vos aflojas y le mueves para acá y te señala. Si le mueves acá, 3,5. Si le mueves acá, 4,2. Si le mueves acá, 5 milímetros. Entonces, eso es chévere. Hay unas que te permiten hacer eso, que es como un balancín, que esto hace que se mueva y se mueva el excéntrico, nada más. Pero de ahí, si tú no le cachas mucho, y esas máquinas, en cambio, como tienen un juego arriba, por eso te digo, tienen dos platos. Y tienen el excéntrico, por ejemplo, estas máquinas tienen un hueco en el centro, esta máquina tiene un hueco a un lado, y el motor no está como en el centro, sino está como acá.
en esas máquinas que tienen el stroke regular. Entonces, si el momento de volver a ajustar o algo está por ahí. Pero nada, ahora ya tienes una máquina con maña, ya sabes que en el 4 es del 2 y así.